Imagina que encuentras un libro que parece ser más antiguo que cualquier cosa que hayas visto. Está cubierto de polvo, con las páginas amarillentas y rotas, pero aún así, sientes que es algo precioso, algo que ha estado escondido a lo largo de los años. ¿Qué pasaría si este libro contuviera historias y enseñanzas tan poderosas que por alguna razón se consideraran demasiado peligrosas para el público? Este es el misterio detrás del Libro de los Jubileos, un libro perdido de historia bíblica que, durante siglos, ha despertado la curiosidad de eruditos, teólogos y gente corriente. El Libro de los Jubileos, también conocido como Pequeño Génesis, es una versión detallada y ampliada de los acontecimientos que ya conocemos por las Escrituras, pero con mucha información adicional que nunca se incluyó en la Biblia oficial. Y eso es exactamente lo que hace que este libro sea tan fascinante. Aporta conocimientos más profundos sobre personajes bíblicos y acontecimientos importantes, pero también plantea preguntas incómodas y desafiantes sobre la historia que nos han contado. Este libro comienza justo al comienzo de la creación, donde nos presenta una historia más rica y atractiva que el Génesis tradicional. Revela secretos sobre los primeros días del mundo y explica por qué ciertas cosas sucedieron como sucedieron. Según el Libro de los Jubileos, los acontecimientos del Génesis no son solo narraciones simbólicas, sino acontecimientos muy reales y detallados. Es más, este libro también profundiza en temas como la transgresión y las consecuencias del pecado, de una manera nunca antes vista. Ahora, piensa por un momento. Si el Libro de los Jubileos se publicara hoy, ¿qué podría revelar? ¿Qué nos habría sido censurado u ocultado a lo largo de los siglos? Algunas personas creen que la razón por la que el Libro de los Jubileos fue eliminado de las escrituras bíblicas oficiales tiene que ver con el contenido revelador que contiene. Puede parecer increíble, pero muchos estudiosos sugieren que la iglesia primitiva decidió no incluir este libro porque contiene detalles que podrían ir en contra de la visión oficial que la iglesia intentaba establecer. Ofrece una visión diferente de muchos eventos bíblicos, como la creación, el diluvio, las vidas de Abraham, Noé y otros patriarcas, que no se alinean completamente con los relatos tradicionales. Pero lo más intrigante de todo es el hecho de que, a pesar de estar excluido de la Biblia, el Libro de los Jubileos nunca desapareció por completo. Estuvo oculto durante siglos, para ser redescubierto más tarde, causando aún más misterio. La historia del Libro de los Jubileos está rodeada de hechos intrigantes. Se cree que fue escrito alrededor del año 100 a.C. en algún lugar de la región de Israel, por un autor anónimo. El autor o autores que escribieron este libro intentaban preservar y registrar una versión detallada de las Escrituras, incluidas las tradiciones orales que se transmitían de generación en generación. Pero al hacerlo, aportan información adicional, datos sobre genealogías, fechas y detalles que no estaban presentes en los otros libros sagrados. El nombre del libro en sí, Jubileos, se refiere a un concepto importante en la cultura judía. El jubileo, como se describe en la Biblia, es un periodo de 50 años en el que todo debería ser pagado, es decir, las deudas serían perdonadas y la tierra regresaría a sus dueños originales. En el contexto del Libro de los Jubileos, el nombre hace referencia a la idea de un renacimiento, un regreso al principio de todo, cuando el mundo fue creado y todo era nuevo. A lo largo del libro es posible percibir una intención de regresar a la pureza original de la creación, como si el autor nos estuviera llamando a los orígenes de nuestra fe, enseñándonos sobre los principios de Dios y el orden natural del mundo. Sin embargo, lo que realmente causa la mayor fascinación son los elementos que el Libro de los Jubileos que no están presentes en otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, la forma en que describe la caída de Adán y Eva. La historia es más detallada y muestra que Adán no solo pecó al comer el fruto prohibido, sino que también los ángeles le enseñaron directamente cómo vivir en la tierra y su desobediencia. Dios era más profundo de lo que imaginamos. Sabía más que cualquier otro ser humano en la tierra, pero aún así decidió desobedecer, alterando el curso de la humanidad. Además, el Libro de los Jubileos nos da una visión más detallada de los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob. La obra nos muestra que Abraham estuvo profundamente influenciado por enseñanzas espirituales que no se mencionan en las narrativas tradicionales, como la importancia del sacrificio, la ley de Dios y cómo él tuvo que luchar contra poderosas fuerzas espirituales para cumplir su destino. El libro también nos revela cómo Noé y su familia fueron elegidos para sobrevivir al diluvio no solo por su justicia, sino porque estaban en sintonía con una visión más amplia del plan divino, algo que se nos muestra en detalle,
especialmente en lo que respecta a las revelaciones que Noé recibió directamente de los ángeles. Entonces, ¿por qué el libro de los jubileos estaba prohibido? La iglesia primitiva, cuando estaba formando el canon bíblico, parecía tener una razón clara para excluir este libro. Aporta una visión mucho más intensa de los ángeles y de los primeros seres humanos, algo que podría interpretarse como una amenaza al poder religioso de la época. El libro describe eventos espirituales de una manera mucho más directa, lo que tal vez incomodó a los líderes de la iglesia mientras intentaban controlar lo que la gente creía y cómo entendían la palabra de Dios. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? El libro de los jubileos no era solo un texto prohibido, nos desafía a cuestionar lo que sabemos sobre los primeros tiempos de la Tierra, sobre la historia que nos han contado y tal vez incluso sobre nuestra propia fe. No es un simple relato de la creación o de la vida de los patriarcas, sino una invitación a mirar más de cerca los detalles, el subtexto y lo que realmente sucedió cuando el mundo comenzó a tomar forma. La historia del libro de los jubileos está lejos de ser solo una curiosidad histórica. Ella es una invitación para todos nosotros. Una invitación a explorar nuestra fe más profundamente, a cuestionar las verdades que nos han sido transmitidas y a buscar la verdad donde pueda estar escondida. Y esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué más se nos ha ocultado? ¿Qué otros secretos esperan ser revelados? ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué libros como Libro de los Jubileos eran considerados tan peligrosos? O, en el fondo, aportan algo que debemos comprender, algo que ha sido intencionalmente ignorado durante siglos? Si crees que esta historia aún tiene mucho que revelar, no te vayas de aquí. Lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que creías saber sobre la Biblia y el plan divino mismo. Todos conocemos la historia de Adán y Eva, la pareja perfecta creada por Dios en el jardín del Edén, donde todo parecía hermoso y armonioso. Vivían en un paraíso donde no había dolor, miedo ni necesidad, con la promesa de que mientras obedecieran a Dios, estarían seguros y felices. Sin embargo, esta paz se rompió en el momento en que Eva, tentada por la serpiente, tomó el fruto prohibido y se lo dio a Adán. Ambos desobedecieron a Dios y, como resultado, el pecado entró en el mundo. A partir de ese momento, la humanidad quedó condenada a la muerte y a la separación de Dios. Pero el libro de los jubileos ofrece una perspectiva diferente sobre esta historia. Comienza a contarnos detalles que no están en Génesis, como las circunstancias que rodearon la creación de Adán y Eva y lo que realmente sucedió antes y después de la caída. Cuando miramos la historia desde la perspectiva del jubileo, la narrativa se vuelve más profunda y, en cierto modo, más compleja. Lo que revela el libro puede sorprenderte, ya que va más allá de lo que ya sabemos. No Libro de los Jubileos, la creación de Adán no es solo un acto de Dios al crear un ser humano a su imagen y semejanza. Antes de eso, Dios le dio a Adán un conocimiento profundo sobre todo lo que había sido creado. Según el texto, Adán no solo fue creado del polvo de la tierra, sino que también recibió sabiduría directamente de Dios, instrucciones sobre cómo gobernar el mundo, cómo cuidar la tierra y cómo vivir según la voluntad divina. Fue el primer ser humano en tener este tipo de conocimiento directo de Dios, lo que lo convirtió en el ser más capaz de comprender la creación y la naturaleza divina. Dios, en este contexto, no solo formó a Adán, sino que le dio sabiduría sobrenatural, algo que pocos de nosotros imaginamos. No era un hombre común y corriente, sino un ser que poseía una profunda inteligencia y comprensión de lo que le rodeaba. Sabía los nombres de las criaturas, sabía cómo funcionaban y entendía el orden de la creación de una manera que ni siquiera los seres más sabios de hoy podrían entender. Sin embargo, incluso con toda esta sabiduría y conocimiento, Adán no estuvo exento del fracaso. Esto nos lleva a un punto crucial en el libro de los jubileos. Adán no era ignorante ni ingenuo. Sabía lo que estaba en juego cuando desobedecía a Dios. El libro habla de cómo Dios, muy claramente, instruyó a Adán sobre las reglas del jardín del Edén y las consecuencias de desobedecerlas. Fue advertido, conocía el peligro, pero aún así desobedeció. El pecado no entró al mundo por la ignorancia de Adán de lo que estaba haciendo, sabía exactamente lo que estaba en juego. Este conocimiento aporta nueva luz a la historia. No fue víctima de la tentación, sino que tomó la decisión consciente de desobedecer el mandato divino. Esto hace que la caída de Adán no sea solo un fracaso, sino una elección activa que afectaría no solo su vida, sino la de toda la humanidad.
El libro de los Jubileos también amplía nuestra comprensión de la relación entre Adán y Eva. Mientras que Génesis solo menciona que Eva fue creada para ser la compañera de Adán, Jubileos dice que Dios creó a Eva de una manera especial para ser una ayudante adecuada, pero con una comprensión más profunda. Era parte del propósito de Dios para Adán y la humanidad. La historia de la creación de Eva se describe con más detalle, enfatizando que, de hecho, Dios creó a Eva con la intención de que tanto Adán como Eva vivieran en armonía y colaboraran en el cuidado de la creación. Eva no fue una simple ayudante, sino una colaboradora esencial en el plan divino. Ella tenía su papel en la historia y su relación con Adán era de asociación, no de subordinación. El tema de la fruta prohibida, que tanto debate ha generado, también recibe un tratamiento diferente en Libro de los Jubileos. El libro nos muestra que el árbol de la ciencia del bien y del mal no era un árbol cualquiera, sino un punto crucial en la prueba de la obediencia de Dios hacia el ser humano. La elección de Adán y Eva de comer el fruto no fue un acto de curiosidad ingenua, como suele presentarse, sino una decisión deliberada, con plena conciencia de sus consecuencias. La serpiente, de hecho, no los engañó con mentiras, sino que los sedujo haciéndoles creer que podían alcanzar algo que Dios les había negado, el conocimiento de todo. En otras palabras, la tentación no era solo una cuestión de placer, sino un deseo de alcanzar el mismo estatus que Dios. Al comer el fruto, Adán y Eva buscaron algo que los hiciera como Dios, conociendo el bien y el mal. Querían controlar su propio destino, en lugar de confiar en la autoridad de Dios. Después de la caída, el libro de los Jubileos nos dice que el arrepentimiento de Adán fue más complejo que el simple reconocimiento del error. El arrepentimiento de Adán fue doloroso y quizás más difícil de lo que imaginamos. No solo se arrepintió de su desobediencia, sino también de la forma en que toda la humanidad se vería afectada por su fracaso. El libro revela que, después de la caída, Dios les instruyó sobre el sacrificio de animales, anticipando el derramamiento de sangre que vendría después como señal de salvación por medio de Cristo. Este sacrificio fue una manera de mostrarles a Adán y Eva que a pesar de sus fracasos, la misericordia de Dios todavía existía y que había una posibilidad de redención. Al leer el libro de los Jubileos, es posible ver que la historia de la creación y la caída no es solo una lección sobre el pecado y sus consecuencias. También es una lección sobre la misericordia de Dios y la confianza en su sabiduría. Adán y Eva, al tomar sus decisiones, tuvieron libre albedrío, pero con ello también vinieron las consecuencias de sus elecciones. Este libro no solo revela cómo el pecado entró en el mundo, sino también cómo Dios mismo comenzó a trazar un plan para redimir a la humanidad, un plan que se desarrollaría a lo largo de miles de años hasta la venida de Cristo. Todo esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué significaría para nosotros hoy entender que Adán no solo fue el primer hombre, sino también el primer ser humano en conocer la plenitud de la sabiduría de Dios y aún así optar por desobedecer? ¿Qué nos dice esto acerca de nuestra propia capacidad para tomar decisiones y cuánta sabiduría de Dios todavía está disponible para nosotros, incluso cuando fallamos? El libro de los Jubileos no solo cuenta la historia de Adán y Eva de una manera más profunda, sino que también pone un espejo frente a nosotros, desafiándonos a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y cómo, aunque sabemos lo que es correcto, a menudo elegimos el camino equivocado. Nos muestra que, como Adán, tenemos la capacidad de escuchar las instrucciones de Dios y comprender lo que Él quiere para nosotros, pero también somos libres de seguir nuestro propio camino. Sin embargo, nos recuerda que esta libertad tiene un precio. Después de la caída de Adán y Eva, la humanidad, en cierto modo, siguió un camino de decadencia moral. El pecado se extendió de generación en generación y los hombres comenzaron a desviarse cada vez más de los caminos de Dios. Las Escrituras nos muestran que Dios se entristeció al ver el mal que dominaba el mundo, y lo que comenzó con la elección de Adán y Eva culminó en un caos moral y espiritual tan grande que Dios decidió destruir a la humanidad, excepto a un hombre y su familia. Este hombre era Noé, y él sería la clave para un nuevo comienzo. El libro de los Jubileos aporta una perspectiva interesante sobre lo que llevó a la humanidad a este punto de destrucción. El libro nos muestra que, desde el principio, Dios no quiso que el pecado se extendiera de esta manera. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, los hijos de Adán, especialmente los descendientes de Caín, comenzaron a desviarse de las enseñanzas originales y comenzaron a vivir vidas corruptas, no solo en sus acciones, sino en sus corazones. El pecado se convirtió en una fuerza poderosa que dominó a la gente, llevándola a alejarse de Dios y entregarse a la violencia y la idolatría.
El libro de los Jubileos destaca que la corrupción moral no solo era algo visible en las acciones externas, sino también en los corazones y las mentes. En un extracto del libro, vemos que las personas estaban cediendo al pecado de una manera tan profunda que comenzaron a alejarse por completo de la verdad de Dios. La perversión de la humanidad fue tal que incluso los ángeles caídos, como los mencionados en el Génesis, comenzaron a descender a la tierra y mezclarse con los seres humanos, generando una raza de gigantes que contribuyó aún más al caos en la tierra. Estos gigantes, conocidos como Nefilim, se convirtieron en una fuerza de destrucción, dominando y oprimiendo a la gente. Ante todo este mal, Dios decidió actuar. Pero, en medio de la corrupción generalizada, había un hombre justo y fiel, Noé. El libro de los Jubileos nos revela que Noé no era solo un buen hombre, sino alguien que, durante generaciones, había seguido fielmente los caminos de Dios. Él y su familia eran el único linaje puro que aún conservaba la verdadera adoración a Dios. Noé fue elegido no porque fuera perfecto, sino porque, entre todos los pueblos de la tierra, era el único que todavía buscaba la justicia de Dios y trataba, por todos los medios, de resistir la decadencia del mundo que lo rodeaba. Noé recibió entonces la orden divina de construir un arca, una inmensa barca que sirviera de refugio para él, su familia y los animales que necesitaban ser preservados. Sin embargo, el libro de los Jubileos detalla más sobre este proceso que la narrativa del Génesis. Construir el arca no fue una tarea sencilla y Noé enfrentó grandes dificultades. No solo tuvo que construir una inmensa estructura, sino que también tuvo que soportar las burlas y el escarnio de otros que no creían en la posibilidad de una inundación. Para la gente de esa época, la idea de una lluvia tan intensa que cubriera toda la tierra parecía absurda. Sin embargo, Noé se mantuvo firme, confiando plenamente en Dios. Fue fiel a su vocación, incluso sin comprender plenamente lo que vendría. El libro de los Jubileos destaca que Noé, además de ser un hombre de fe, también fue un predicador de justicia. No solo obedeció a Dios, sino que también buscó advertir a quienes lo rodeaban sobre una destrucción inminente. Predicó, pero nadie lo escuchó. Su ejemplo de fe y perseverancia se convirtió en un mensaje que resuena hasta el día de hoy. Incluso en tiempos de gran incredulidad y maldad, una persona puede marcar la diferencia si permanece fiel a Dios. Cuando finalmente se completó el arca, comenzó el juicio de Dios. El libro de los Jubileos destaca que, antes de cerrar la puerta del arca, Dios le dio a la humanidad una oportunidad más para arrepentirse. Aún así extendió su misericordia, permitiendo que la gente se arrepintiera, pero nadie respondió al llamado. Y así, se cerró la puerta del arca, y los ríos comenzaron a crecer. El diluvio, que se describe directamente en Génesis, se detalla en libro de los Jubileos con énfasis en el carácter de Dios como juez justo, pero también como Dios de misericordia. El agua que cubrió toda la tierra no solo fue un castigo, sino también una forma de purificación. Era la oportunidad de Dios de comenzar de nuevo, purificando la tierra del mal que se había extendido. El diluvio representó el juicio de Dios, pero también fue una expresión de su paciencia y misericordia. Le estaba dando a la humanidad un nuevo comienzo, la oportunidad de empezar de nuevo. Noé y su familia sobrevivieron al diluvio, siendo el único linaje que quedó para repoblar la tierra. La promesa de Dios a Noé de no volver a destruir la tierra con un diluvio fue un pacto sellado con una señal, el arco iris. Nodo libro de los Jubileos se describe con más detalle este momento, revelando el amor de Dios por Noé y su fidelidad, además de la importancia de preservar el conocimiento de Dios y sus leyes, que Noé debía transmitir a sus hijos. La alianza con Noé representó una nueva fase en la historia de la humanidad. Dios no solo salvó a la humanidad del juicio, sino que también hizo una promesa: nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Este pacto fue una señal del compromiso de Dios con la humanidad y un recordatorio de que, incluso ante el fracaso humano, Él estaba dispuesto a restaurar y ofrecer nuevas oportunidades para la vida. A partir de ese momento, la historia de la humanidad continuaría, pero con una nueva perspectiva. La muerte y destrucción del diluvio se convirtieron en un recordatorio de que, aunque Dios es un juez justo, también es un Dios de misericordia y compasión. Entonces Noé se convirtió no solo en el sobreviviente de un gran desastre, sino también en el portador de la promesa de un nuevo comienzo para la humanidad. Pero, ¿qué pasó con los hijos de Noé? ¿Cómo se repoblaron las tierras?
¿Cómo estableció Dios nuevas leyes y nuevas direcciones para el futuro de la humanidad? ¿Qué podemos aprender de la vida de Noé para aplicarlo en nuestros días? La historia de Noé no termina aquí. Continúa con profundas lecciones sobre la fe, la obediencia y, sobre todo, la fidelidad de Dios, que promete estar con nosotros, incluso en tiempos de gran dificultad. Después del diluvio, siendo Noé y su familia los únicos supervivientes, el mundo se repobló rápidamente. Las siguientes generaciones de Noé se dispersaron y pronto el planeta volvió a estar habitado. Dios, en su misericordia, le dio a la humanidad una nueva oportunidad de vivir según sus mandamientos. Sin embargo, a pesar de todas las oportunidades que Dios le dio al pueblo, algo dentro del corazón humano todavía permanecía arrogante y egoísta, el deseo de poder y de llegar a ser igual a Dios. Este deseo llevó a la humanidad a cometer uno de los mayores errores de la historia: construir la Torre de Babel. El libro de los Jubileos nos da una perspectiva adicional sobre esta historia. Nos muestra cómo la humanidad, al repoblarse, comenzó a unirse en una gran civilización. Y mientras Dios les había ordenado extenderse y poblar toda la tierra, Génesis 9:1, el pueblo, en lugar de obedecer, se reunió en una gran ciudad, donde comenzaron a construir una torre que llegaría hasta los cielos. El libro detalla que esta construcción no fue solo un intento de construir una estructura grande, sino más bien un intento de desafiar la autoridad de Dios. La gente quería demostrar que podían llegar al cielo por sí solos, sin depender de Dios. La construcción de la torre fue reflejo de un corazón orgulloso, que quería engrandecer su propio nombre, en lugar de engrandecer el nombre de Dios. En lugar de dispersarse por la tierra, como Dios había ordenado, decidieron permanecer unidos, y en el fondo, esta construcción representó una búsqueda de independencia de Dios. Querían alcanzar los cielos, como si pudieran superar la propia creación de Dios. El libro de los Jubileos revela que esto no fue solo un acto de rebelión visible, sino también un intento de adquirir poder y sabiduría de manera ilegítima. No se trataba de una simple torre, sino de un símbolo del deseo humano de alcanzar el estatus de divinidad. La humanidad, al construir la torre, creyó que podía controlar los cielos y la tierra, desafiando al mismo Dios que había dado la orden de llenar la tierra y extenderse por ella. Sin embargo, Dios, que ve los corazones y conoce las intenciones más profundas de los seres humanos, no ignoró este acto de orgullo. Dios ya había establecido un plan para la humanidad y la arrogancia de los hombres amenazaba con arruinarlo todo. Entonces, en respuesta a su intento de llegar al cielo y desafiar su autoridad, Dios actuó de manera soberana pero también misericordiosa. Dios decidió confundir las lenguas de los hombres. Hizo que la gente ya no se entendiera. El libro de los Jubileos explica que, hasta ese momento, todos hablaban el mismo idioma, lo que permitió una fácil comunicación y la construcción conjunta de grandes proyectos. Pero, con la intervención divina, la comunicación se volvió imposible. De repente, un hombre ya no podía hablar con su hermano, y la gente comenzó a dispersarse por la tierra, sin entenderse más. Lo que empezó como un intento de llegar al cielo acabó desembocando en el caos, y la gran torre, que simbolizaba el orgullo humano, fue abandonada y nunca terminada. Este evento, la construcción de la Torre de Babel, representa una de las primeras grandes lecciones sobre el orgullo humano y los límites de lo que podemos lograr con nuestras propias fuerzas. El intento de desafiar a Dios y hacerse un gran nombre ha resultado en confusión, separación y desorden. La gran torre, que era un símbolo de la unidad y el poder humanos, se convirtió en un monumento al fracaso de la humanidad a la hora de ocupar el lugar de Dios. El libro de los Jubileos detalla cómo este evento no fue un simple acto de Dios para castigar a la humanidad, sino más bien una acción encaminada a restaurar el orden. El orgullo humano, como vimos en la historia de Adán y Eva, siempre conduce a consecuencias destructivas. En la Torre de Babel, Dios intervino para corregir el rumbo de la humanidad, mostrando que su plan siempre prevalecerá, incluso cuando los hombres intenten hacer lo contrario. Al separar a las personas en diferentes grupos y crear nuevos idiomas, Dios los obligó a cumplir su mandato original de extenderse por toda la tierra. La gran ciudad y la torre, que eran símbolo de rebelión y arrogancia, se han convertido ahora en un lugar de desolación, con hombres esparcidos por varias regiones, cada uno de los cuales habla un idioma diferente. La Torre de Babel se ha convertido en un eterno recordatorio de que la humanidad, por mucho que lo intente, no puede llegar al cielo sin la ayuda de Dios.
El libro de los Jubileos también nos ofrece una mirada más profunda a la naturaleza humana. Muestra cómo la tendencia al orgullo y el deseo de poder se extiende a lo largo de la historia, y cómo muchas veces intentamos lograr grandes cosas por nuestros propios méritos, sin reconocer la soberanía de Dios. La historia de la Torre de Babel es una advertencia contra el orgullo y un llamado a la humildad ante Dios. Con la dispersión de los pueblos y la confusión de lenguas, Dios no solo castigó, sino que también le dio a la humanidad una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Dios no se ha rendido con la humanidad, simplemente impuso límites al orgullo humano para restaurar el orden y permitir que se cumpliera su voluntad. La lección que podemos extraer de este acontecimiento es clara: no podemos alcanzar la verdadera grandeza sin la ayuda de Dios, y nuestros intentos de vivir independientemente de Él solo nos llevarán al caos. Pero, ¿qué pasó con la gente que estaba esparcida por el país? ¿Cómo se desarrollaron estas nuevas naciones? ¿Y qué significó esto para el futuro de la humanidad y para el plan de Dios para el mundo? Todo esto se revelará a medida que sigamos la historia, con más eventos extraordinarios que dieron forma al destino de la humanidad. Después de la confusión de lenguas y la dispersión de los pueblos, la historia de la humanidad siguió su curso, pero Dios no dejó de cumplir sus planes. Sabía que para restaurar su orden en el mundo necesitaba un hombre fiel, un hombre dispuesto a confiar en él completamente. Este hombre sería Abraham, quien se convertiría en padre de una gran nación, de la que surgiría una promesa aún mayor para toda la humanidad. El libro de los Jubileos revela el contexto histórico de Abraham y nos muestra detalles interesantes sobre su vida que no encontramos directamente en el Génesis. Antes de que Dios lo llamara a tan gran misión, Abraham no era un hombre común y corriente, sino alguien que ya entendía lo que era vivir de acuerdo con los principios divinos. Nació en Ur, una antigua ciudad que, en aquella época, estaba plagada de idolatría y prácticas paganas. Pero a pesar de esto, Abraham, o en ese momento, Abram, como era conocido, destacó por su búsqueda espiritual. El libro de los Jubileos nos cuenta que Abraham fue criado en un ambiente idólatra, donde sus padres y la mayoría de la población adoraban a dioses falsos, como los dioses de Babilonia. Sin embargo, Abraham, a una edad temprana, comenzó a cuestionar la verdad de las deidades que adoraban su familia y otros a su alrededor. La historia es fascinante, porque en el libro, Abraham, al observar el sol, la luna y las estrellas, reflexionaba sobre cómo todo en el universo apuntaba a la grandeza de un único creador. No sabía el nombre de Dios, pero sentía una profunda conexión con algo más grande que él mismo. El libro de los Jubileos explica que Dios, en su soberanía, comenzó a revelarse a Abraham de una manera única, mostrándole que él era el único Dios verdadero. Abraham, entonces, poco a poco fue sacado de la idolatría y comenzó a comprender que había un Dios superior, el que creó los cielos y la tierra, y que todo lo que existía era obra de sus manos. Dios, al ver la fe sincera de Abraham, decidió llamarlo a un gran propósito: ser padre de una nación que, a través de su descendencia, bendeciría a todas las familias de la tierra. Esta promesa no solo fue una bendición personal para Abraham, sino también una promesa que tuvo un impacto eterno. Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser padre de una gran nación, que sería más numerosa que las estrellas del cielo y la arena del mar. Este sería el comienzo del pueblo de Israel, nación que luego sería utilizada por Dios para revelar su plan de salvación para toda la humanidad. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole que sus descendientes heredarían una tierra maravillosa, la tierra de Canaán, que se convertiría en la tierra prometida. El libro de los Jubileos amplía esta promesa, detallando cómo Abraham, a pesar de las dificultades y pruebas de su vida, siempre confió en Dios. Era un hombre de fe, alguien que, cuando era llamado, no dudaba en seguir la dirección de Dios, incluso cuando no sabía exactamente lo que le deparaba el futuro. El llamado de Abraham fue un momento crucial en la historia de la Biblia, porque, a partir de él, Dios estableció un plan de salvación para el mundo. Abraham, sin saberlo, estaba a punto de iniciar un viaje que no solo cambiaría su vida, sino la de miles de millones de personas a lo largo de los siglos. El hecho de que Dios eligió a Abraham no porque fuera perfecto, sino porque demostró una fe inquebrantable, es un ejemplo de cómo Dios ve el corazón humano y cómo elige a los más improbables para cumplir sus grandes planes. En un momento de la historia, Abraham tuvo una experiencia que pondría a prueba su fe de manera profunda. Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, Isaac, en holocausto. El libro de los Jubileos ofrece más detalles sobre este episodio.
revela que Abraham, incluso con el corazón apesadumbrado, obedeció a Dios sin cuestionar. La historia es dramática. Abraham, llevando a su hijo Isaac al altar, estaba listo para seguir las instrucciones divinas, confiando en que Dios tenía un plan mayor. El libro de los Jubileos nos recuerda que, antes de que Abraham sacrificara a su hijo, Dios lo detuvo y ofreció un cordero en lugar de Isaac. Este acto de fe fue fundamental para establecer la alianza con Dios y confirmar que la promesa de Abraham se cumpliría. Este pacto con Abraham no se refería solo a la promesa de una gran nación, sino también a la promesa de que, a través de su linaje, todo el pueblo sería bendecido. Dios le mostró a Abraham que, aunque la promesa parecía pequeña al principio, una nación proveniente de un hombre y su anciana esposa tendría repercusiones eternas. Esto se debe a que, como sabemos más adelante en la Biblia, esta promesa se cumpliría plenamente en Jesucristo, quien vendría del linaje de Abraham y traería salvación a todos. No libro de los Jubileos, vemos cómo Abraham se convirtió en un ejemplo de obediencia. Incluso sin comprender el alcance total de las promesas de Dios, confió. Dios hizo con él un pacto inquebrantable, y a través de este pacto, la historia de Israel comenzaría a tomar forma. El libro de los Jubileos también resalta que Abraham no solo recibió promesas de Dios, sino que también fue llamado a ser luz para otras naciones. Su obediencia fue una demostración de la fidelidad de Dios, que nunca abandona a quienes confían en él. Además, Dios prometió que la bendición de Abraham sería compartida por todas las generaciones venideras. En un momento, incluso le dijo a Abraham que las bendiciones no serían solo para sus hijos directos, sino para todas las naciones de la tierra. A través de Abraham, Dios estaba comenzando a escribir un plan divino de salvación que abarcaría siglos y llegaría a todos los rincones del mundo. Al observar la historia de Abraham y las promesas que Dios le hizo, podemos ver que el llamado de Dios nunca se trata solo de una sola persona o una sola generación. El plan divino es siempre más grande de lo que imaginamos y las elecciones de fe de una persona pueden cambiar el destino de muchas vidas. En el caso de Abraham, su fe y obediencia a Dios abrieron el camino a la salvación de toda la humanidad. Lo sorprendente del caso de Abraham es que no recibió una explicación completa de cómo se cumpliría la promesa de Dios. Simplemente siguió el llamado de Dios con confianza, y fue esta confianza la que convirtió a Abraham en el padre de la fe. La historia de Abraham es un recordatorio de que, incluso sin ver el final del camino, cuando confiamos en Dios, Él siempre cumple perfectamente sus promesas. ¿Pero qué vendría después? ¿Qué pasó con la descendencia de Abraham y cómo se cumplió esta promesa en la historia de Israel? Y cómo, en última instancia, se cumple en Cristo la promesa hecha a Abraham, la mayor bendición para todas las naciones. La respuesta a estas preguntas se encuentra a medida que la historia de Abraham continúa y el futuro de Israel se desarrolla ante nuestros ojos. Después de la promesa de Dios a Abraham, que le garantizaba una gran descendencia, la historia continúa con acontecimientos que continuaron cumpliendo el pacto que Dios hizo con el patriarca. La primera parte de la promesa se cumplió con el nacimiento de Isaac, el hijo milagroso de Abraham y Sara, en una edad avanzada. Pero el cumplimiento de esta promesa no terminó con Isaac. De hecho, inició una serie de acontecimientos que conducirían a la formación de una gran nación. Israel, una nación elegida por Dios, que pasaría por muchas pruebas y dificultades, pero que nunca sería olvidada por Dios. Isaac era la personificación de la promesa de Dios a Abraham. Su nacimiento, en el cumpleaños número 100 de Abraham, fue un milagro, algo que nadie podría haber imaginado. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, como prueba de su fe, el patriarca demostró una obediencia inquebrantable. No solo confiaba en Dios, sino que sabía que detrás de cualquier petición divina había un propósito mayor. Afortunadamente, Dios proporcionó un cordero para ser sacrificado en lugar de Isaac, y esta experiencia se convirtió en un hito de fe, tanto para Abraham como para la historia del pueblo de Israel. La vida de Isaac es esencial para comprender cómo se desarrolló la promesa de Dios. No solo continuó el linaje de Abraham, sino que también recibió una promesa directa de Dios: haré tu descendencia como las estrellas del cielo. Génesis 26, 4. Isaac se casó Rebeca, y Dios bendijo a la pareja con 2 hijos, Esaú y Jacob. Estos niños representarían la continuación de la promesa divina, pero lo que ocurrió después fue nada menos que sorprendente. Jacob, el segundo hijo de Isaac, fue quien, de hecho, heredó la bendición de Abraham,
pero de forma inesperada. Jacob, a diferencia de su hermano Esaú, no poseía la apariencia ruda ni la naturaleza impulsiva de un líder. Sin embargo, el libro de los Jubileos ofrece una perspectiva interesante sobre la vida de Jacob. Aunque tuvo un comienzo complicado, marcado por engaños, como cuando engañó a su hermano Esaú para que le robara su primogenitura, Jacob tuvo una experiencia transformadora con Dios. Tuvo un sueño en el que vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y ángeles subiendo y bajando por ella. Dios, en ese momento, reafirmó la promesa hecha a Abraham e Isaac: «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia». Génesis 28, 13-14. Esta visión fue fundamental para cambiar la vida de Jacob. A partir de ese momento comprendió que, aunque sus acciones pasadas habían sido cuestionables, Dios tenía un propósito para él y sus descendientes. El libro de los Jubileos también menciona cómo Jacob, durante su viaje, tuvo que aprender sobre la humildad, el perdón y la fe. Luchó con un ángel, y durante esa pelea, su nombre fue cambiado de Jacob a Israel, un nombre que significaba el que lucha con Dios. Este fue un momento simbólico para el pueblo de Israel, porque, a lo largo de la historia, el pueblo de Dios también sería conocido por su lucha con la fe, enfrentando dificultades, pero nunca renunciando a la promesa divina. Jacob tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos llegaría a ser el patriarca de uno de los 12 tribus de Israel. Este evento es de suma importancia, porque estas tribus formarían la base de todo el pueblo de Israel, nación que luego sería conocida por su relación especial con Dios, como su pueblo escogido. Las tribus se formaron a partir de los hijos que Jacob tuvo con sus mujeres, Fusión y Raquel y sus concubinas, Buscando y Silpa. Cada hijo jugó un papel crucial en la configuración del futuro de Israel. La historia de José, uno de los hijos de Jacob, es particularmente fascinante y merece mención. José, el hijo favorito de Jacob, fue envidiado por sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo. Sin embargo, Dios estaba con José y fue llevado a Egipto, donde pasó por muchas dificultades antes de convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, junto al faraón. La historia de José es un claro ejemplo de cómo Dios puede transformar situaciones de adversidad en grandes bendiciones. La experiencia de José fue una parte crucial del plan de Dios, porque cuando una gran hambruna azotó la tierra, José pudo salvar de la muerte a su familia y a muchas otras personas. Este acto de salvación llevó a los israelitas a establecerse en Egipto, donde luego se convertirían en una gran nación. La transición a Egipto, aunque inicialmente pareció una solución temporal, también introdujo una época oscura para el pueblo de Israel. El libro de los Jubileos describe cómo, a lo largo de las generaciones, los israelitas fueron esclavizados por los egipcios, lo que generaría un profundo grito de libertad. Este clamor sería respondido por Dios, a través de Moisés, el líder que sería llamado a sacar a los israelitas de la esclavitud y conducirlos de regreso a la tierra prometida. La historia de Israel, que comenzó con la promesa a Abraham, pasando por la vida de Isaac, Jacob y sus hijos, estaba a punto de sufrir una gran transformación. El periodo de esclavitud en Egipto abarcó más de 400 años, pero el propósito de Dios nunca fue olvidado. Los descendientes de Abraham, aunque encarcelados, siempre fueron observados por Dios. Y una vez más, como siempre sucede en la historia bíblica, Dios no solo escuchó las oraciones de su pueblo, sino que se estaba preparando para hacer algo grande. A medida que continúa la historia de Jacob y sus 12 tribus, podemos ver la continuidad del plan de Dios para Israel, un pueblo que, aunque fracasó y enfrentó dificultades, nunca fue abandonado. El mismo Dios que hizo promesas a Abraham, Isaac y Jacob, era el Dios que estaba con sus descendientes y tenía un futuro glorioso reservado para la nación de Israel. El viaje de Israel, lleno de altibajos, desafíos y victorias, apenas comenzaba. Pero las lecciones de fe, obediencia y confianza en Dios que vemos en Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos son principios eternos que continúan resonando hoy. Dios nunca rompe sus promesas, y aun cuando el camino parece imposible, Él siempre cumple lo que prometió. El pueblo de Israel vivía en Egipto, pero con el paso de los años se había convertido en un pueblo oprimido. Lo que comenzó como una medida de protección, cuando José y sus hermanos se establecieron allí debido al hambre, ahora se había convertido en una cruel esclavitud. El faraón que gobernaba Egipto en ese momento no conocía la historia de José ni la importancia del pueblo de Israel para el futuro.
En lugar de tratar a los israelitas como aliados, los consideró una amenaza y los atrapó en un sufrimiento sin fin. Los israelitas clamaron a Dios pidiendo ayuda, pero parecía que sus oraciones no eran escuchadas. Durante más de 400 años, el pueblo de Israel vivió amargado, trabajando duro para construir ciudades, bajo el control de un faraón despiadado. La esperanza parecía haberse perdido y muchos ya se preguntaban si Dios todavía recordaba sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, Dios nunca olvida sus promesas. Cuando el pueblo de Israel estaba al borde de la desesperación, Dios levantó a un hombre elegido desde el vientre de su madre, y que, a pesar de su historia y sus fracasos, estaba destinado a ser el gran libertador de Israel, Moisés. La historia de Moisés es fascinante y está llena de detalles extraordinarios. Nació en una época en la que el faraón ordenó que todos los niños israelitas fueran asesinados al nacer, con el objetivo de controlar el número de hebreos en Egipto. Pero la madre de Moisés, una mujer de gran fe, desafió la orden del faraón. Colocó a Moisés en una canasta de juncos y lo dejó a la deriva en el río Nilo, confiando en que Dios lo protegería. Y eso es exactamente lo que pasó. La hija del faraón encontró al bebé Moisés, lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Moisés creció en el palacio real, vivió una vida privilegiada y aprendió las artes de Egipto, pero su corazón siempre estuvo con su pueblo. Cuando se hizo adulto, Moisés vio una escena que cambiaría su vida para siempre. Un egipcio estaba maltratando a un israelita, y Moisés, vencido por la ira y la justicia, mató al egipcio. Esto le hizo huir de Egipto y pasó muchos años en la tierra de Madián, cuidando ovejas, lejos de la opresión de Faraón. Durante este tiempo de exilio, Moisés vivió una vida sencilla, pero Dios nunca abandonó sus planes. Fue en Madián, mientras cuidaba su rebaño, donde Moisés tuvo el encuentro que cambiaría el curso de la historia de Israel. Vio una zarza ardiendo que no se consumía, algo completamente inusual y misterioso. Curioso, Moisés se acercó a la zarza, y fue en ese momento que Dios le habló. Dios se reveló a Moisés y le dio una misión que parecía imposible. Él, un hombre que había huido de Egipto por miedo, ahora sería elegido para regresar y enfrentarse al mismísimo Faraón. Dios le dijo a Moisés: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado tus gritos y sé por lo que estás pasando. Los libraré de la opresión y los conduciré a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel». Éxodo 3, 7-8. Moisés, aunque sorprendido y temeroso, cuestionó a Dios sobre su capacidad para cumplir esta misión. No se sentía digno, no creía en su propia capacidad para hablar ante el faraón y temía que el pueblo de Israel no le creyera. Pero Dios respondió con autoridad: «Yo estaré contigo». Este fue el primer recordatorio de que cuando Dios llama a alguien a una misión, no lo deja solo. La promesa de Dios era clara: Él actuaría, no por la fuerza de Moisés, sino por la fuerza de su presencia. Con esta certeza, Moisés regresó a Egipto, pero el faraón no se dejó convencer fácilmente. Resistió con todas sus fuerzas, y fue entonces cuando Dios comenzó a demostrar su poder a través de una serie de señales y prodigios. Moisés y su hermano Aarón, con el poder de Dios, realizaron milagros ante Faraón para mostrar su autoridad divina. Pero Faraón, endureciendo su corazón, se negó a dejar ir al pueblo de Israel. Fue entonces cuando Dios envió el 10 plagas sobre Egipto, cada uno más devastador que el anterior, como forma de juzgar al faraón y al pueblo egipcio por su obstinación. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, las ranas invadieron los hogares, las moscas y los piojos plagaron Egipto y las tormentas de granizo destruyeron las cosechas. Cada plaga fue un recordatorio del poder de Dios y una señal de su misericordia, ya que Él todavía quería que Faraón se arrepintiera. Pero fue el última plaga, la muerte de los primogénitos egipcios, que finalmente quebró la resistencia del faraón. Dios dio una orden específica al pueblo de Israel. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar las puertas de sus casas con la sangre del cordero. Esta señal sería una marca de protección. Cuando el ángel de la muerte pasaba, veía la sangre en las puertas y pasaba por encima, perdonando a los israelitas. Esa noche se conoció como la Pascua de Resurrección, y todavía hoy los judíos lo celebran como un recordatorio de su liberación de Egipto. Cuando Faraón perdió a su propio hijo, finalmente cedió y permitió que los israelitas se fueran. Sin embargo,
esto no significó que el viaje de Israel hubiera terminado. Cuando el pueblo salió de Egipto, siguieron a Moisés hasta el Mar Rojo, pero Faraón, una vez más con su corazón endurecido, se arrepintió y decidió perseguirlos. Dios, sin embargo, tenía un plan. Cuando los egipcios estaban a punto de alcanzar a los israelitas, Dios ordenó a Moisés que levantara su vara y separara las aguas del Mar Rojo. Los israelitas cruzaron a pie seco, pero cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas se cerraron y destruyeron a los enemigos. Esta fue otra señal más del poder absoluto de Dios, que guiaba y protegía a su pueblo. La liberación de Egipto fue un acontecimiento monumental, no solo para el pueblo de Israel, sino para la historia del mundo. Dios había escuchado el clamor de su pueblo y demostró su poder. Pero, como veremos en el próximo capítulo, este viaje no fue el final. Era solo el comienzo de una nueva etapa, donde Dios guiaría a su pueblo a través del desierto, preparándolos para la grandeza que había prometido. ¿Qué pasaría después? ¿Qué más haría Dios para moldear a su pueblo? Estén atentos, porque la historia de Israel está lejos de terminar. Después de la liberación de Egipto, el pueblo de Israel se encontró frente a un nuevo desafío, el viaje por el desierto. Ahora eran libres, pero aún no habían llegado a la tierra prometida, una tierra donde podrían vivir en paz, cumplir las promesas de Dios y prosperar. El desierto, con sus dificultades e incertidumbres, fue la fase de preparación. La grandeza de la tierra prometida no sería accesible para un pueblo que no supiera confiar plenamente en Dios. Necesitaban aprender a vivir según los principios de Dios, a depender de su dirección y providencia. Pero el desierto no sería fácil. El pueblo de Israel, a pesar de ser testigos del poder divino, todavía estaba muy apegado a sus antiguas creencias egipcias y a menudo se rebelaba. El desierto era un lugar de prueba, pero también de transformación. Dios no los había dejado libres para dejarlos vagar sin rumbo. Quería que los israelitas se convirtieran en un pueblo santo, apartados para Él, y por medio de ellos, llevar luz a las naciones. Durante este viaje, Moisés ascendió al monte Sinaí, donde Dios le dio los 10 mandamientos, una ley divina que debería regir la vida del pueblo de Israel. Dios reveló su carácter, su santidad y el nivel de vida que esperaba. El pacto que hizo con los israelitas en el desierto fue un pacto de lealtad mutuo. Dios prometió estar con ellos, pero ellos también deben seguir su voluntad. Sin embargo, a pesar de las promesas, el pueblo siguió fracasando. En el monte Sinaí, cuando Moisés tardaba mucho en bajar, el pueblo, impaciente y temeroso, construyó un becerro de oro y comenzó a adorarlo como a su Dios. Este acto de idolatría fue un gran pecado, una violación directa del pacto con Dios. Moisés, cuando bajó del monte y vio lo que había hecho el pueblo, se indignó profundamente. Rompió las tablas de la ley en un gesto simbólico de que, al igual que las piedras, se estaba rompiendo la alianza. Pero, por la misericordia de Dios, se le dio al pueblo una nueva oportunidad. Moisés volvió a subir al monte para recibir tableros nuevos de la ley, y el pacto fue restablecido. Este fue el momento decisivo. El pueblo de Israel necesitaría aprender a confiar en Dios en todas las áreas de sus vidas y depender de Él para sus necesidades diarias. Dios proporcionó maná del cielo para alimentarlos, agua de la roca para saciar su sed y una nube durante el día y fuego durante la noche para guiarlos. Él nunca los dejó solos. La nube y el fuego eran señales visibles de que Dios estaba con ellos. El viaje, sin embargo, no sería breve. El desierto, con todas sus dificultades, duró 40 años. Durante todo este tiempo, el pueblo de Israel tuvo que aprender a confiar completamente en Dios, especialmente cuando enfrentan peligros y desafíos. Vieron a Dios dividir el Mar Rojo, pero también experimentaron sus correcciones cuando desobedecieron. Cada día en el desierto fue una prueba de fe. Cada día era una oportunidad para que la gente aprendiera lo que significaba ser verdaderamente dependiente de Dios. Finalmente, después de 40 años de vagar, la generación que había salido de Egipto murió en el desierto. Solo los hijos de esa generación y Josué, el nuevo líder elegido por Dios, entraron a la tierra prometida. El pueblo de Israel había cambiado. Ya no eran solo un grupo de esclavos, sino una nación, con una identidad definida y una historia de milagros y provisiones divinas que contar.
Dios cumplió su promesa de traer al pueblo a la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. La tierra prometida no era solo un territorio físico, sino también un símbolo de esperanza y redención. Representaba el lugar donde las personas podían vivir libres, en comunión con Dios y cumplir su plan para el mundo. Este viaje no fue fácil, pero estuvo lleno de lecciones que todavía resuenan en nuestras vidas hoy. La forma en que Dios guía a su pueblo, ofrece segundas oportunidades y promete nunca abandonarnos es una historia que siempre debemos escuchar y reflexionar. Si te sentiste conmovido por este camino de fe y liberación, si crees que la historia de Israel todavía tiene mucho que enseñarnos, entonces te invito a echar un vistazo aquí en el canal. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque tendremos una serie de contenido poderoso sobre profecías bíblicas, historias de fe y mucho más, que realmente tocarán tu corazón. No te pierdas nada. Este es solo el comienzo de un viaje increíble que compartiremos juntos. Quédate con Dios, y nos vemos en el próximo video.